Miguel de Allende fue fundada en 1542 con el nombre de San Miguel el Grande por Fray Juan de San Miguel. Recibió la categoría de ciudad el 8 de marzo de 1826 en el siglo XVIII y la primera década del siglo XIX. La ciudad se convirtió en un importante centro comercial, industrial y agrícola. Gracias a los fondos mineros, es decir, las fincas rústicas de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, pues era el paso obligado para el traslado de la plata hacia la Ciudad de México y punto de abastecimiento de toda clase de mercancías destinadas a las poblaciones de la región. Sin embargo, para 1550 los chichimecas reaccionaron a esta invasión y atacaron a los comerciantes en el Camino de la Plata. Este camino forma parte del Camino Real, que en el Virreinato de la Nueva España tuvo como función hacer un trayecto de cerca de 3000 kilómetros que los españoles trazaron desde la Ciudad de México hasta Santa Fe en el área estado estadounidense. En 1551, los guamares de las sierras de Guanajuato atacaron al pueblo de San Miguel y como resultado de este ataque, los sobrevivientes del asentamiento fueron trasladados por Fray Bernardo al lugar donde actualmente se localiza la ciudad de San Miguel de Allende. Hay indicios de que los primeros colonizadores llegaron a San Miguel de Allende hace unos 2000 años y que prosperaron en la agricultura. Sin embargo, hace aproximadamente 1000 años abandonaron sus colonias, dejándolas en manos de tribus nómadas de cazadores-recolectores, conocidos como chichimecas. Una de sus tribus, los capuces, tenían la fama de ser muy violentos, aun entre los aguerredos aztecas. El plano de 1850, que corresponde a la relación de San Miguel Allende, enviada a España a solicitud del rey, cuyo original se encuentra en la Biblioteca Real Academia de Historia de Madrid, en el lugar que actualmente ocupa el Templo de Santa Escuela, conocido en el siglo XVIII como Parroquia Vieja. Siguiendo con la arquitectura, destacan la parroquia de San Miguel Arcángel, impresionante obra de la arquitectura religiosa que fue edificada a partir del año 1880. Su constructor, Ceferino Gutiérrez, inspirado por las obras góticas europeas, diseñó la torre parroquial con un estilo neogótico, misma que forma parte del templo colonial, estilo neoclásico. La arquitectura interior tiene forma de cruz latina. Dentro de la parroquia se conservan varias pinturas cuya autoría se atribuyen a Juan Rodríguez Juárez, pintor mexicano, representante del barroco en el Virreinato de Nueva España. También se encuentra el templo y convento de San Francisco. Sus fachadas conservan un estilo churrigueresco, la torre es de estilo neoclásico. En los interiores de la iglesia, el visitante puede admirar pinturas entre las que destacan la muerte de San Francisco y una de San Gabriel. Por otro lado, tenemos el templo de Nuestra Señora de la Salud, construcción de estilo barroco. La portada de concha asemeja un gigantesco nicho y su torre permite observar una cúpula cubierta de azulejos en un juego de colores azul y amarillo. Aquí se encuentra la campana más antigua de la ciudad. También tenemos el Templo de la Concepción, conocido como Las Monjas, de estilo barroco con interiores decorados en estilo neoclásico. Alberga colecciones pictóricas de Juan Rodríguez Juárez y Miguel Cabrera. En el convento se encuentra el Instituto Ignacio Ramírez, conocido como el Nigromante, sede de espectáculos musicales, teatro y danza, exposiciones y conferencias. Adicionalmente se encuentra la obra del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Continuando con la Santa Casa de Loreto, esta capilla es una reproducción de la Santa Casa de la Virgen, edificación que se encuentra en la ciudad de Loreto, Italia. Los muros interiores están cubiertos de talavera y en los laterales del altar se encuentran dos esculturas. En el camarín de plata octagonal hay 6 retablos barrocos de estilo neoclásico. También se encuentra el Santuario de Atotonilco, recientemente reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Se ubica desde su fundación en 1740, siglo XVIII. Continúa siendo un lugar de adoración y peregrinaje. Su gran atractivo arquitectónico ha sido cuidadosamente restaurado durante los últimos 10 años. Cuenta con pinturas y frescos de gran relevancia, además de tesoros de escultura barroca, y 2 óleos que se comparan con las similitudes entre San Miguel de Allende y Jerusalén. Se trata de uno de los registros históricos más antiguos de la traza urbana de la villa de San Miguel el Grande.
El primer estandarte de la Guerra de Independencia fue tomado desde el altar principal por el cura Hidalgo, un lienzo de la Virgen de Guadalupe que ahora se exhibe en el Museo Nacional. El ambiente de arte y cultura de San Miguel de Allende no se encuentra en ningún otro lugar. Ha conservado muchas tradiciones y costumbres de su pasado colonial y de principios y mediados del siglo pasado, lo cual lo hacen más acogedor e interesante para los turistas nacionales e internacionales. Esto para ser un destino turístico y así también un paraíso para el retiro. Actualmente es una ciudad hermosamente colonial e histórica. Este lugar cuenta con diferentes títulos culturales, como son haber sido declarado por la Ley de Protección y Conservación como población típica. También en 1982, por decreto presidencial, se le nombró Zona de Monumentos Históricos. Más tarde, entre 2001 y 2002, pasó a ser parte del selecto grupo de pueblos mágicos por acuerdo de la Secretaría de Turismo y en el 2005 formó parte del grupo de Ciudades Verdes del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Para el 7 de julio de 2008 fue nombrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad y finalmente fue nombrado Capital Americana de la Cultura en 2019. En noviembre del 2019 se reconocieron los 7 tesoros de Patrimonio Cultural de San Miguel de Allende. El objetivo de seleccionar dichos tesoros fue promover y divulgar el patrimonio del municipio de manera didáctica, pedagógica y lúdica, así como motivar la visita de los lugares elegidos, además de establecer nuevas rutas turísticas que permitan a los visitantes conocer la riqueza patrimonial de la ciudad. Entre ellos se encuentra la parroquia de San Miguel de Arcángel y sus templos históricos. La historia de este municipio se encuentra estrechamente vinculada a esta parroquia entre las décadas de 1560 y 1570, en la frontera de la denominada Tierra Adentro. Se fundó estratégicamente el curato secular de la villa de San Miguel el Grande e inició la construcción del primer edificio parroquial. Esta antigua edificación, originalmente barroca, fue intervenida en su fisionomía exterior e interior y en distintos momentos entre el siglo XVIII, XIX y XX, siendo la obra arquitectónica del maestro Serefino Gutiérrez la más notable, albañil y vecino de San Miguel, que en un trabajo de 10 años dotó al recinto parroquial de estilo neogótico de inspiración europea que conserva hasta la fecha. La parroquia de San Miguel Arcángel es el símbolo indiscutible del patrimonio cultural heredado, de la identidad, el arraigo y sentido de pertenencia de los habitantes de esta ciudad, determinante para comprender el ser sanmiguelense y su proyección ante el mundo. El arte purpural, tanto lana y latón. Históricamente, la región de San Miguel desde hace 5 siglos desarrolló un gran número de manufacturas menores, vinculadas principalmente a la ganadería, agricultura y producción textil, actividades prioritarias a las que se dedicó su antiguo extenso territorio. Desde la época virreinal, en el transcurso del siglo XIX y durante la mitad del siglo XX, la población se dedicó a las diversas actividades que ofrecían una economía diversificada, así como las llamadas artes mayores y menores. En los padrones o censos de distintas épocas se pueden documentar los antecedentes de las riquezas y herencia del arte popular, los oficios tradicionales y examinados los gremios, además de las economías comunitarias y familiares que prevalecen hasta la actualidad. También se encuentra la festividad de San Miguel Arcángel, quien es el patrono fundacional y titular de esta región histórica, desde la época de la conquista española. Su festividad, de carácter universal y multicultural, la más antigua y significativa de todas aquellas que ocurren, es por excelencia la del pueblo, la de la raíz cultural y la identidad sanmiguelense. Ocurre a finales de septiembre y se relaciona de manera alterna con el calendario agrícola, religioso, ritual y ancestral, el cual ha sido respetado a través de sucesivas generaciones como parte de la palabra y del compromiso contraído con la herencia del patrimonio cultural. A la festividad pertenecen también dos importantes momentos: la entrada de los huchiles, ánimas y danzas.
de origen indígena, con la presencia de las mayordomías, comunidades y barrios, que refrendan su vínculo y memoria ancestral, con el ofrecimiento de ceremonias, elementos de cucharilla, danzas, copal, música y cantos, y la alborada, que se realiza desde la década de 1920 para honrar al patrono fundacional en el alba de su fiesta principal, con la recolección de pólvora, la entrada de estrellas de carrizo, madera y papel de China, y la representación de los barrios de La Aurora, Valle del Maíz y La Estación. También existe la festividad del Señor de la Conquista. El primer viernes de marzo se celebra tradicionalmente al Santo Cristo de los Conquistadores, Señor del Buen Temporal, una imagen ligera de caña de maíz, papel amate y madera de colorín, tesoro del patrimonio cultural y escultórico de México y de esta región histórica, en donde reside desde el siglo XVI. Su festividad está inmersa en ceremonias ancestrales, danzas, música, alabanzas, elementos de cucharilla y parandes que ofrendan los barrios históricos, las comunidades tradicionales y especialmente quienes han resguardado la palabra, el compromiso y la obligación para su general y Cristo Sol. Entre los cientos de danzantes que concurren a esta significativa celebración, podemos destacar la presencia de los concheros, cuya existencia y memoria colectiva portan en sus estándares devocionales. Con las consignas de la unión, formidad y conquista, se fortalece a través de generaciones para prevalecer en la historia. Los barrios fundacionales e históricos de San Miguel de Allende le han otorgado su ser más profundo y auténtico, su diversidad y riqueza cultural. Entre más de una veintena de barrios que se refieren a lo largo de los 3 siglos virreinales, podemos destacar los llamados fundacionales, herederos de la dignidad histórica del pueblo de indios de San Miguel de los Chichimecas. Esta fue la primera fundación hispánica de San Miguel, trasladada de manera estratégica a la ladera del Monte Queuma, o también conocido como Cerro de Moctezuma, en la confluencia de las tierras que ocuparon posteriormente los barrios del Chorro, Guadiana, Ojo de Agua y Valle del Maíz. En el siglo XVII y concretamente a partir del siglo XVIII se formaron importantes barrios históricos en los linderos de la traza urbana de la villa de San Miguel el Grande, entre los que cabe referir a los del Obraje, Tecolote, San José, La Tenería, Loreto, Calvario, Reboceros, Carnicería Vieja, El Palmar, El Pueblito, San Antonio de la Casa Colorada, Ladrillera, El Cerrito, Mezquital, El Cuerno y San Juan de Dios, entre otros. Fue entre la mitad del siglo XIX y principios del XX, a consecuencia de distintos procesos históricos, que se fundaron en las inmediaciones Las Covitas, San Rafael, La Estación y La Aurora. En el presente, los barrios fundacionales e históricos sustentan el origen, la memoria e identidad colectiva, el arraigo a la patria chica, los vínculos comunitarios, el carácter festivo y la tradición ancestral que da todo este sentido al patrimonio cultural de la región de San Miguel de Allende. También existe la zona arqueológica Cañada de la Virgen. Esta se encuentra situada a 16 kilómetros al suroeste del núcleo urbano de San Miguel de Allende. Este es un asentamiento ceremonial y ritual prehispánico, enclavado en la frontera norte de Mesoamérica, extendido a través de 12 áreas. Refiere un patrón arquitectónico de carácter mesoamericano, cuyos principales basamentos se utilizaron para realizar observaciones celestes. Su traza urbana refleja los ciclos cósmicos a los que se vinculaba la vida de grupos agrícolas que también practicaron la recolección y la cacería en las regiones semidesérticas aledañas e intercambiaron con otras regiones mesoamericanas objetos utilizados en actividades rituales. El eje de simetría de su patrón arquitectónico está dirigido a las salidas y puestas del sol y la luna. Su posición defensiva, desde la que se denomina visualmente la cuenca central del río Laja, indica la importancia ritual del lugar. El emplazamiento prehispánico sobre una meseta rellenada artificialmente y rodeada de cañas está relacionado con los cerros que los circundan, que son al mismo tiempo ejes de planeación y urbana y referencias de una geográfica cósmica ligada al control del ciclo agrícola. La Cañada de la Virgen se muestra como un gran baluarte y enclave de las culturas milenarias que poblaron esta región nórdica de América.
En este bello pueblo se puede disfrutar de una deliciosa gastronomía que va desde los antojitos que se encuentran en los puestos callejeros y el mercado hasta la más sofisticada cocina internacional que ofrecen sus destacados restaurantes y hoteles boutique. Dentro de sus platillos típicos se encuentran las patitas de puerco, guiso que incluye cebolla y chiles poblano, rabo de zorra, que son chiles anchos rellenos de huevo, taquitos de silao rellenos de chorizo, aguacate, chile chipotle y bañados en salsa de tomate, tamales guanajuatenses rellenos de carne de puerco, hierbas de olor y chile ancho, pacholas guanajuatenses, empanadas de carnitas, pan de acámbaro y por supuesto el fiambre estilo San Miguel de Allende. Entre sus postres típicos se encuentran las charamuscas, fresas de Irapuato, cajeta de Celaya, gelatina de cajeta, charamuscas rellenas, jamoncillos, pepitorias, alegrías, cocadas y tumbagones, que es un pastelito en forma de tubo hecho de tomates verdes y salpicado con azúcar en polvo. En cuanto a las bebidas tradicionales, se pueden mencionar el colonche, hecho de tuna roja, y la cebadina, una mezcla de agua de cebada, tamarindo y jamaica, a la que se le agrega bicarbonato de sodio en el momento de servirla para que contenga burbujas. En 2008, la UNESCO reconoció a San Miguel de Allende como una de las ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a su aporte a la arquitectura barroca y a la cultura mexicana, como un lugar de suma importancia en la Guerra de Independencia mexicana. Debido al nombramiento por parte de la UNESCO, perdió su lugar. Contiene gran cantidad de nombramientos importantes, entre los cuales se encuentran que es una capital cervantina de América. En 1926 fue declarado monumento histórico, también cuna iberoamericana de Quijote. Igualmente es sede del Festival Internacional Cervantino y por último, pero no menos importante, fue capital de México durante el mandato de Benito Juárez. Durante el año 1900, San Miguel de Allende estuvo a punto de convertirse en un pueblo fantasma. Sin embargo, debido al importante papel que desarrolló a través de los años, el gobierno mexicano decidió nombrarlo monumento histórico. Uno de los mejores atractivos turísticos de San Miguel de Allende es el paseo en el tranvía. Este tren te da un recorrido por los puntos históricos y cómicos más importantes de la ciudad. El viaje dura aproximadamente 45 minutos y hace dos paradas principales, una frente al hotel de Casa Sierra Nevada y otra en el mirador de la entrada de San Miguel.